Hoy, en esta travesura radial llamada La Pizarra, estoy en Bogotá, en Colombia. Y estoy en un momento de cometer un triple atraco. Es un triple, sí, triple. Pensaba que era un doble, empecé por uno y ya van por tres. Me explico. Estamos con un actor, un comediante, un muchas cosas de Colombia. Alejandro Riaño, bienvenido y gracias por estar con nosotros en La Pizarra. Alfredo, no, gracias a ti por la invitación y por ese atraco que acá pues últimamente está muy normalizado el tema de los atracos en la ciudad, esperando que haya más seguridad, pero bien. Este explico por qué un atraco, porque le escribí ayer, creo, sí, que nos apetecía tenerle como invitado aquí en este espacio radial llamado La Pizarra, que salimos al aire en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha en Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Sin Antena en Paraguay y en Radio Sonora en México y en La Base Público en España. En todos esos lugares estamos al aire. Le dije ayer a Alejandro, porfa, me gustaría tenerte invitado. Me dijo sí a la primera. Primer atraco concedido. Fue así, ¿no? Sí, fue tal cual. Tal cual. Pero le digo, ya, pero no tengo nada. O sea, estoy de paso en Bogotá y no tengo absolutamente nada de mi material ni de mi equipo. Y él, una suerte de tolerancia al atraco, me dijo, dale, no te preocupes que yo pongo todo el equipo. Es así, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿Así? Sí, no puse mucha resistencia. Dijo, no, coge el equipo, llévatelo. Todo el equipo aquí, todo el equipo que está acá, están colaborando con La Pizarra. Y el tercer atraco inesperado es que hoy me han regalado esta chompa, que dirían los bolivianos o los argentinos, que no sé qué significa, pero me la ha puesto con mucho gusto. Es un regalo hermoso. Juanpi, ¿qué es esto? Ese para Juanpis, él no dice COVID, sino fucking COVID. ¿Qué significa? Le suena más el maldito como COVID prácticamente. Maldito COVID dicho por un gomelo. Por un gomelo, un cheto por un en Argentina. concheto, por un fresa, dirían los mexicanos. Un cifrino, por un pelucón, que dicen los ecuatorianos. Por un fresa. Un pijo. Un pijo. Un jailón, que dicen los bolivianos. Exacto. Porque a Alejandro Riaño le conocen casi todo el mundo en Colombia y seguramente más allá de Colombia por un personaje que es Juanpis González. ¿Quién es Juanpis? Juanpis González es, como lo resumo de alguna manera, un petardo de extrema derecha, privilegiado, que ha aprovechado de hecho de todo ese privilegio para pasar por encima de los demás, racista, clasista, machista, xenófobo, homófobo, todo lo que no debemos ser como seres humanos. Representa eso que está mal, por así decirlo. Es un personaje que no ha entrado en cintura, que despilfarrador completamente, un personaje que va siempre por lo suyo, sin importar quién caiga en el camino. Es un personaje que le hace mucho daño no solo a esta sociedad, sino en el mundo, porque en todas partes existen. Debe haber muchos Juanpis. Exacto, estos tipos de personajes impunes, podría decirlo de alguna manera, que si pasa algo a mayores o comete algún delito, siempre va a tener una persona adulta que lo respaldará y lo sacará de esos problemas, como lo pueden ser sus padres. Y pertenece a una de las 48 familias más ricas de este país. Pues Alejandro Riaño se atreve a crea este personaje que provoca, yo diría, máxima atención en Colombia, en América Latina. Yo lo conozco desde afuera, de seguirlo, porque llama la atención que haga humor con la política, pero ubicándose en la extrema derecha. Pero antes de hablar de Juanpis, yo quiero hablar un poquito de Alejandro Riaño, que es él, con el que estoy charlando ahora, ¿no? Por favor, así no se vestiría Juanpis jamás iría así, con ¿no? la camisa completamente rota. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, él siempre tiene que estar impecable. A mí me gusta siempre estas charlas a Alejandro hablar de los sueños, pero no de esto en un sentido figurado, no, okay, ni metafórico. ¿Te acuerdas de lo que sueñas? Sí, de alguna manera los sueños se empezaron a volver como un poco efímeros, por así decirlo, porque vivo un poco más el tema del día a día, vivo un poco más como el presente, no pienso mucho a futuro con que cómo me soñaría en un tiempo donde me gustaría estar o qué sueño que pase en mi vida. No, vivo mucho como el presente. Sé que los tuve, claramente, tuve muchos sueños de decir me quiero presentar en este lugar, quisiera tener una temporada en dicho teatro,
quisiera poder viajar con mi comedia por todas partes del mundo, se empezó a cumplir y me empecé a dar cuenta bueno, qué tan importantes son los sueños a la final, porque si ya cumplí si se supone que uno en ese trasegar de la vida va como diciendo, bueno, quiero llegar allá a la cima. ¿Qué es la cima? ¿A dónde me lleva la tal cima de la que todo el mundo habla? Sino que me pone feliz. Entonces iban cumpliendo muchos de esos sueños. Un sueño lo cumplí hace mucho tiempo, que era presentarme en un teatro donde siempre veía a esas personas que admiraba muchísimo. Y me acuerdo que cuando cumplí ese sueño, mi papá se acaba de morir hacía 2 semanas. Entonces recuerdo muy bien como ese recorrido subiendo las escaleras lleno de lágrimas, de decir, juepucha, estoy cumpliendo mi sueño, tengo este teatro completamente lleno, hay 1000 personas esperándome. Salí, de hecho lo manifesté al final del show, y bajé y me encontré solo en el camerino. Y todos esos aplausos se habían quedado atrás. Entonces dije, bueno, ya cumplí este sueño, ahora ¿para dónde voy? Entonces se vuelve más como de metas, de proponerse uno metas en la vida y de no buscar tanto como el tema de quiero presentarme allá, sino qué puedo hacer con este don, por así decirlo, que muchos no lo verán o no les gustará, pero pues a mí sí es lo que tengo como en lo más profundo, lo que me llena, y es qué puedo hacer con esto y cómo puedo de alguna manera darle un giro completo a mi vida y lograr con esta voz que tengo un cambio en mi mensaje. Realmente, mirar, sí, no es como quiero estar allá, quiero estar en la cima, se me cayó todo eso. Todo eso se fue. Muy joven, afortunadamente, y empecé a madurar. O sea, no puedo hablar que tengo el mismo humor de hace 10, 15 años, claramente. ¿Cómo era Alejandro de pequeño? ¿Era travieso, rebelde? Muy, 5 colegios. No me jodas. Sí, pero siempre algo que siempre fui como un líder en el colegio, positivo en todas las actividades que se realizaban. Entonces en un colegio que fui el mayor, porque era un colegio nuevo, el tercer colegio por el que pasé, entonces creé la emisora, llevé la cancha de básquet y yo mismo la empañetaba, hice la cancha de voleibol, hice el equipo de fútbol, que no había equipo de fútbol, y conseguía los uniformes, hice la banda de guerra de esos colegios de los que ya venía, hice la emisora. Hiciste todo, era proactivo. Creaba equipos, entonces siempre perdía el año por estar en otro tipo de actividades que no me llamaban la atención. Si había clase de matemáticas, claramente yo estaba capando clase, mirando cómo podíamos llevar a cabo la emisora. Entonces al final, cuando me iban a regañar, citaban a mis padres y les decían, bueno, tenemos un problema muy grande con Alejandro y es que no ha entrado a clases, pero creó la emisora del colegio. El contrapeso. El contrapeso, entonces no sabemos qué hacer. ¿Y eras rebelde, Alejandro? Sí, pero esa rebeldía siempre la usé de manera positiva. Digamos, cuando había mucho bullying con la gente del salón, con ciertos personajes por tener algún tipo, como le llamarían hoy, o de defecto, o de timidez o alguna cosa, siempre me iba como a defenderlos a ellos con el humor. ¿Desde tan chico utilizabas el humor como herramienta? Sí, siempre lo utilicé. De hecho, pues a tal nivel que me acuerdo un profesor de inglés que me dijo, va a pedir un favor, y es, si quiere duerma en la clase, pero no me haga chistes porque es que me descontrola el grupo y no puedo hacer. Era mejor y tenía permiso para dormir en clase. Claro, no atiendas pero no jodas. No atiendas pero no jodas. Entonces, ¿Y en tu casa había el humor como mi herramienta familia de comunicación o era tú el atípico? Completamente. Mi tío, mi abuelo, del lado materno y paterno, de los dos lados siempre ha habido una pelea precisamente en las reuniones familiares por quién toma el micrófono. Y hay un gran sentido del humor, y ese humor negro, sobre todo lo tenía un poco más, el humor negro lo tenían un poco más por el lado paterno, por mi abuelo, que ya murió, Guillermo Riaño. Era un humor muy negro, muy ácido. Y por el otro lado también un humor de doble sentido, blanco también, sin hacerle mucho daño a nadie, mucho juego de palabras. Entonces siempre crecí con eso. Yo lo pensaba porque yo vengo de una tierra donde el humor es muy importante. Yo vengo del sur de España, de Cádiz. Por Dios. Donde todo el tiempo hay esta suerte de las relaciones son a través del humor. Y yo era un bicho raro porque no era muy de humor. Era buen estudioso, hacía deporte y me miraban raro. ¿No sentiste en la escuela que había estos niños o niñas
que no se reían tanto y los mirabas raros? ¿Tú también eras de los que nos hacían bullying? Siempre pasa, y en general yo creo que hoy por hoy, y hace unos años entendí que la comedia, como en la vida, es de gustos. Entonces, así como hay 3 personas que no se ríen, hay otras 2 o una que sí lo entendió y lo goza mucho. Y eso me pasó una vez cuando salía como con un sentimiento de culpa de la comedia que estaba haciendo y de pronto que no había hecho el trabajo que debía hacer. Y estuve en una función donde entre esas 400 o 500 personas había un grupo muy, muy pequeño de gente que se reía, unas 30, 40 personas que lo entendían. Yo decía, no lo estoy ejecutando de la manera que lo debo ejecutar y la gente está pagando por un servicio y es venir a reírse. Y yo tengo que cumplir con esa necesidad de esas personas que están yendo a reírse. Y hablando con un tío, con mi tío Julio, me dijo, no importa a cuántos haga reír porque es que usted no sabe las cargas psicológicas con las que la gente llega a un teatro y paga una boleta para reírse. No sabemos desde dónde viene, no sabemos por qué viene. Unos pueden decir vamos a reírnos y ya, otros pueden venir con problemas familiares muy fuertes, a alguien se le murió a alguien y necesita salir de todo ese momento que está viviendo. Y me dijo, desde que haga reír a una sola persona ya está ganando en algo, porque está de alguna manera generándole una satisfacción a ese ser que pagó y que se rió y que usted cumplió su cometido. Y es que es lindo reírse. Ahí te pregunto, ¿hay un momento donde dejaste de reír? Donde hay, no sé, un día donde dice no claro, muchas veces. Cuando murió mi padre, de hecho que tuve el show a los pocos días. ¿Pudiste hacerlo? Sí, y encontré... días después, Alejandro? No, hay una historia más linda de eso, y es que el día que él murió, al siguiente día, el día del entierro, tuve una clase de teatro. Yo estaba estudiando teatro y era clase de voz. Estábamos montando una obra que se llamaba Lisístrata, entonces no podíamos hablar de Aristófanes y no podíamos parar los ensayos porque ya era muy pronto. De hecho, el día anterior, antes de la muerte de mi padre, le había actuado a él la obra. Y fue un día maravilloso que no había tenido hacía mucho con mi papá. De hecho, yo nunca capaba teatro porque encontré en el teatro una pasión, cosa distinta a lo que pasaba en el colegio. Si no me apasionaba, me iba. No lo hacías, claro. No lo hacía. Y ha pasado así en mi vida. Lo que no me apasiona lo dejo a un lado y bueno, he dejado muchas cosas ahí en el camino. Por eso, como dicen, este tipo es un medio que no, si no me llama la atención, no funciona. Y al otro día tenía esta clase y Marlon, el profesor, me dijo, no tiene que ir. Y le dije, no, de hecho sí quiero ir. La clase era a las 7 de la mañana, como hasta las 2 de la tarde. Viví una clase maravillosa. Escribí el discurso que iba a dar en la iglesia, en la clase. Y fue un momento catárquico para mí. Hice catarsis allí en cada uno de los momentos y me di cuenta de la importancia de estar en ciertos espacios donde me olvido de lo que hay en el exterior. Y creo como mi propio universo en el en vivo, en las escenas. Por eso quiero tanto como el tema del en vivo, del teatro, de presentarme acá, que es algo que creo que en mi vida no podría dejar. El tema de las caras no me gusta tanto, me gusta estar más detrás dirigiendo, escribiendo, pero cuando es un show en vivo en el teatro, flipo, como dirían ustedes. Digamos flipo, alucino, como dicen en Argentina. Alucino. Flasheo, que dicen allá. Y un momento maravilloso, me acuerdo los otros actores mirándome, todo bien, yo estoy feliz. Claro, por eso te preguntaba, porque se me murió mi papá hace un par de años y no pude tomar un micro en un tiempo y estuve como apagado un tiempito. Luego, evidentemente, uno va tomando la fuerza. Pero es difícil. Son momentos donde el humor incluso no le cerraba todas las puertas. Pero en el teatro, fíjate que, y sobre todo en el arte, es una cosa que de alguna manera te da más fuerza y te pone a reflexionar muchísimo sobre qué es la vida. Y sobre la muerte también. Entonces siempre vi como la muerte de mi papá como algo muy positivo, a sabiendas que ha sido el golpe más duro que he tenido en mi vida, porque más que un papá era como un gran amigo, era una persona con la que compartía, con la que iba a fiestas, con la que siempre me hablaba desde el amor, y es un poco lo que trato de inculcarle hoy en día a mis hijos. Y como yo me hablo, o sea, el chiste, y esto puede sonar un poco pesado, con mi hija es: trae ya la correa que te voy a pegar, y para ella es un chiste y se ríe. Claro. Y dice: dime otra vez, papá, porque en la vida le he levantado una mano, jamás le he tocado un pelo, sino siempre me arrodillo, me pongo a su mismo nivel y le digo: todo hay que hacerlo con amor. Y así trabajo y así ha sido mi vida en general.
¿De pequeño qué quería ser, Alejandro? No creo que fuera cómico o actor. Astronauta, ¿O sí? astronauta al principio, sí. ¿Y esta fascinación de a veces de los chicos de astronauta, por qué? No sé, no tengo idea, pero cuando me di cuenta que tenía mucha matemática y mucho estudio, dije, esta no. creo que no va a ser. No sé si un astronauta. ¿Y Sí, qué otra no se me cosa? va a dar. ¿Qué otra cosa? Futbolista, jugué mucho fútbol. Ah, ¿jugaste mucho fútbol? Jugué mucho fútbol, jugué en la selección Colombia preinfantil en el 94 y viajé en USA Cup a jugar. Era un torneo ¿De qué jugabas? delantero derecho. Le metí 2 goles a Inglaterra, 3 a Brasil. Ahora los argentinos están todos aplaudiendo cuando he dicho le metí 2 goles a Inglaterra, y a Brasil, arriba toda la audiencia. Y a Brasil 2. Ahora están todos aplaudiendo. ¿Y futbolista sí quería ser? Sí, me gustaba mucho el fútbol. Pero me empecé a interesar desde muy joven en el tema del stand-up comedy, como a los 12 años. ¿A los 12 años? A los 12 años. Mi primera presentación fue a los 13 años. ¿Pero más la actuación o directamente la comedia? No, directamente la comedia. Fue alguien que ¿No pasaste por la vía del interés por actuación, por actuar? No. No, digamos, la actuación y el teatro llega a mi vida por esas falencias que tenía en el escenario. Y creo que me ayudó muchísimo cuando mi papá se acercó y me dijo, ¿qué quieres ser? Entonces le dije, yo quiero ser productor y director de cine. Me dijo, chévere que si eres, mi papá era escultor, si eres director de cine o productor, pues de pronto estudies teatro, fotografía y mires otras artes para que tengas como un mayor bagaje a la hora de dirigir. ¿Hiciste papeles dramáticos? Sí, tuve papeles dramáticos. Hice una obra de Maurice Maeterlinck que se llama Los Ciegos. Complicadísima para mí, además es una obra donde los ciegos como tal, los personajes están completamente estáticos. Yo sufro un poco de hiperactividad, entonces estaba ahí quieto con los ojos doblados porque además hice un trabajo no solo corporal sino también interno con el personaje que me tocaba, de llevarme los ojos hasta allá, hasta un momento en que ya se me quedaban 1 hora y media allá arriba, pero me empezaba a dar piquiña en plena obra, entonces estaba de repente ahí quieto, hacía... Me tenía que mover de alguna manera. Eso cuando hacía tai chi y todo esto, o yoga, te ayudaba me para complicaba esto. muchísimo. Ajá. Entonces siempre tenía que estar en constante movimiento. ¿Crees que vas a hacer papeles dramáticos en otro momento o no? ¿Te tienta o no te tienta? Es la pregunta. Yo creo que ya no me tienta tanto la actuación. Estar frente a las cámaras ya no me tienta tanto. De hecho, mis últimos sketches aparece Juan Piz porque es como el enganche. Pero si aparece en 30 segundos o 1 minuto es mucho. No quieres. Y me molesta casi que aparecer. Ahorita que hicimos la Universidad de la Corrupción, dije grabemos toda la parte mía rápido para poder estar dirigiendo porque me apasiona más estar como... La dirección que el otro. Del otro lado, me apasiona muchísimo. Y estando del otro lado en este último ejercicio que estoy haciendo por aprender y aprender para nuestra primera película o nuestro primer largo que viene muy, muy pronto, me di cuenta de lo que éramos los actores en escena y somos desesperantes, insoportables. Te iba a preguntar Eran jugando a las 3 de la mañana, manitas calientes, molestando y uno concentrado, ¿cierto, Sol? Uno concentrado, uno, los voy a matar. Te iba a hacer una pregunta respecto de yo eso. Era así. Por eso, y de hecho la tenía para más adelante, porque se lo he preguntado a toda la gente que ha pasado del mundo del cine por la pizarra. Cecilia Roth, Grandinetti, Dolores Fonsi, Sacristán. ¿Hay demasiado ego, Juan Piz? Alejandro, hay demasiado ego en este mundo. Demasiado ego. Pero es más ego en el mundo del espectáculo que en el mundo del fútbol. Del audiovisual. Es mucho más que en cualquier otro lugar. En los dos. El tema audiovisual, en ese medio hay un ego tremendo. Que inflación de ego. Insoportables, inflación total. Bueno, ¿qué lente estás manejando? ¿Qué cámara? Yo hice esto, yo hice lo otro. Entre todos los del equipo. Y en la actuación lo mismo. Parte de mi salida de todo ese medio de la actuación y de todos los medios tradicionales de este país y de volverme completamente independiente y de crear como este grupo, podría llamarlo así, maravilloso, con un fin. Es eso. A mí me llamaban para eventos todos los días, la marca todos los días, dejé de hacer marcas, dejé de hacer eventos. Empecé a concentrarme un poco más en el qué hacer, en el cómo desde el humor o desde mi voz puedo ayudar a visibilizar todo lo que está pasando en nuestro país, a darle voz a quienes sí tienen voz, porque acá dicen no tienen voz, pero amplificar esa voz. El mundo tiene una voz.
lo doloroso acá es que no la dan y tenemos como los medios para poder amplificarla de alguna manera, y eso es como el sentido social que tenemos nosotros aquí en Riaño Producciones, y lo que nos ayuda a aprender cada vez más, porque muchas veces cuando trabajamos con las comunidades y es un poco ese discurso del blanco colonizador que llega a la comunidad a decir yo vengo a ayudarlos a todos ustedes, mentira, ellos no necesitan de nosotros, de absolutamente nadie, el que termina aprendiendo es uno. Entonces es muy bonito lograr conocer todas las costumbres, lograr conocer el propio país de uno, salir de esa burbuja en la que estuve metido durante mucho tiempo, cómo abrir esa cremallera y salir y decir no quiero estar allá, quiero estar acá, quiero aportar en algo, pero me han aportado más a mí realmente. Lo que era hace 10 años no tiene nada que ver a lo que soy hoy en día, y sigo siendo un privilegiado y no tengo un lío con eso, sigo teniendo la buena vida que he tenido siempre, pero sin hacerle daño absolutamente a nadie, siendo un poco más consciente de lo que hago. Yo hay algo de... O sea, estamos hablando con Alejandro Riaño, que interpreta el personaje de Juanpis. Para el que no lo hayas escuchado o visto, yo desde ya le hago una recomendación, y no soy muy de protocolos, se me ve a leguas. Véanlo, es fascinante, es un humor muy inteligente y no quiero que se sonroje, como muy fino, muy bien apuntalado, y además interpretando a un tipo ultrafascista que se pone... yo diría que uribista, diría que podría ser trampista, en Argentina podría ser de, no sé, Milei, digo porque es el actor de la política ultraderecha. El tirano. El tirano, el más duro, y lo interpreta y empieza a hacer humor. Dos preguntas del tema este humor ya en tu personaje. Y creo que es importante aclarar algo ahí cuando dicen que hay mucho morbo, está muy sexualizado o hay mucha grosería, mucha palabra grosera, y es... Claramente en mi vida no lo hago de esa manera, pero el que diga huevón tantas veces o marica, que lo haces todo el tiempo, se pueden contar 20 huevones o maricas en menos de un minuto. Es porque así son este tipo de personajes y los he estudiado muy bien. Entonces, huevón, marica, ¿usted qué? ¿Cómo va? Huevón, marica, puta, bien, huevón. Y eso le molesta también muchísimo a mucha gente. Porque pero hago las caricaturizas verdaderamente tal como son. Tal como son. Hay una pregunta que yo tengo con el humor. O sea, la historia política colombiana es dura. Sí. Ha sido y es dura. Aquí se mata a la gente. Líderes sociales, políticos, candidatos. ¿Cómo se lleva, cómo se concilia el humor en una sociedad con mucho odio, muy atravesada por la violencia? ¿Cómo se maneja? Para mí es una pregunta que me la hago porque... No, total. ¿Cómo lo maneja eso? ¿Lo has pensado? ¿Lo has conceptualizado? ¿Lo has teorizado? Lo he conceptualizado, lo he pensado muchísimo hasta dónde podemos llegar con ese humor, hasta dónde, porque está en esa delgada línea, que era lo que hablábamos ahora cuando estábamos almorzando, y que se ha traspasado esa delgada línea, pero se ha traspasado es porque pienso que por encima de lo que estamos haciendo, que es, por así decirlo, humor que no es humor realmente porque es muy doloroso, utilizamos esta herramienta para que a la gente le llegue el mensaje de una manera más sencilla, que tenga mayor entendimiento, podría decirlo, porque la gente es una herramienta muy poderosa, demasiado poderosa. Hablémonos o remontémonos a la época de Aristófanes, con el tema de Lisístrata, que fue una obra que hice, que utilizaba de hecho todo el humor para hacer que los hombres dejaran la paz, y lo sexualizaba también. Era como nos abstenemos todas las mujeres del sexo para que ellos dejen la guerra y vengan acá a la casa, pero todo era tratado con humor, y se hablaba de los falos y el baile también sexual de la época. Entonces, entendiendo todo esto, era, bueno, hasta dónde podemos llegar con el humor, hasta dónde podemos llegar con el mensaje, y creo que es un universo muy, 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 muy amplio, pero sentimos que lo que hacemos, por más doloroso que sea y que le llegue a la gente, nunca va a ser tan doloroso como lo que ha pasado en este país y como las muertes que han dejado esas personas que están completamente impunes hoy por hoy. Entonces es como, podemos seguir siendo más ácidos, podemos seguir siendo más fuertes, y a la final, uno de los comentarios que más me gusta en cada uno de los videos que veo míos y en los comentarios que dejan es como, no sé si reír o llorar, y a la final nuestro trabajo va más hacia el llora realmente y siente lo que está pasando en esta patria boba.
¿Mm? Porque es que esto no es de ahorita, esto lleva más de 211 años donde hay una gran impunidad, donde vivimos en un narcoestado, donde vivimos en un país donde se paraliza completamente por la muerte de un futbolista, pero ¿qué pasó con las 11 personas masacradas en el Putumayo? ¿Qué ha pasado con todos los falsos positivos que están volviendo? ¿Qué ha pasado con todos los hijos de las madres de Soacha, del Verbenal, todos los de la Guardia Indígena, toda la gente que han matado, toda la gente que han desplazado en nuestro país? Y esto es normal. Esto es normal para ellos, pero se paraliza todo porque murió un gran jugador del fútbol en Colombia. Entonces le ponemos más atención a esto y a mí me duele muchísimo, hablando desde el privilegio y desde todo lo que hemos armado, y poder salir con una voz y echarse tanta gente encima, tantos enemigos, pero seguir insistiendo en esto tiene que Pero ¿no te cambiar. pareces, Alejandro, que una de las virtudes de este humor político es que al final es más transversal? O sea, llega a... Yo me imagino una persona de derecha escuchando el show de Juan Piz. Se llegan a reír también. Claro, ¿O no? y viene muchísimo también. ¿Tú vienen sientes eso en el muchísimas público? Los que se incomodan por lo que dices, Al pero a la final- vez se hace gracia. Es una suerte como de dialéctica extraña que debe entrar la persona que entra, ¿no? Es muy raro porque al final, desde que inicié el show, desde que lo escribí, al principio había un stand-up, después venía la entrevista, pero siempre hubo la reflexión del final, desde hace 4 años, y es quitarme las gafas, quitarme todo lo del personaje y empezar a hablar de lo que debemos ser como seres humanos, teniendo todos los errores del mundo, porque no soy quien para venir a decir esto está bien, esto está mal, sino también aceptando todos mis errores e invitando a la gente a tener humanidad. Es un tema de humanidad, no es un tema de centro, de izquierda o derecha, porque uno puede ser de derecha, o una persona puede ser de derecha, pero a la final pues es de derecha en sus pensamientos, pero no le ha hecho daño a nadie. Claro, en su y día a no día trabaja tiene- en su es ideología, humanitario. Sí, pero es un buen absolutamente. ser humano, habla con otras personas, está también en el del centro, que ¿qué es el centro en este país? No sabemos qué es el centro en este país. Hay que preguntarle a Y también de la Fajardo esto, izquierda, esto a es- Fajardo hay que preguntarle. Yo no me voy a meter en esto. Sí, no se vuelve a ir a ver ballenas, pero ¿qué es el centro? ¿Qué es la izquierda también en este país? ¿Qué necesitamos en este país? Yo creo que es lo que necesitamos realmente, y va a sonar muy fajardista lo que voy a decir, y es un líder que reúna todas esas distintas maneras de pensar y lo siente en una mesa. Y si tanto quieren sacar este país adelante, entre ellos lo deberían sacar adelante. Entonces es, bueno, tú que eres de derecha, ¿qué piensas? Tú que eres de centro, tú que eres de izquierda, ¿cómo llegamos a un punto de encuentro? ¿Cómo hacemos ese puente donde nos encontremos y de verdad podamos hacer eso realidad y saquémoslo en vez de seguir peleando y echándonos toda la mierda de un lado al otro? Suena utópico lo que estoy diciendo, no va a pasar porque la política no es altruista, porque eso es una mentira que nos han vendido humo. Ellos aparecen cada 4 años a ir a los barrios, a trabajar con la comunidad, a prometer 1000 cosas, pero empiezan a recibir dineros de otras partes, de otras campañas, de todos estos empresarios, y resulta que no terminan gobernando, sino para esos empresarios que invirtieron en esas campañas. De hecho, Juan Piz, una de las cosas particulares en tu personaje es que ni siquiera eres hipócrita. Exacto. O sea, eres frontal. No, como que te da hasta fiaca, dirían los argentinos, de que no te gusta acercarte a los barrios populares. ¿Para qué, no? Exacto. Eso lo dices hacer? todo el tiempo. Lo digo todo el tiempo, pero en campañas sí lo hago. Claro, ahí Toca. te toca, ¿no? Toca Te jode, toca pero hacer te el toca, esfuerzo. ¿no? Toca ir a cargar el niño, toca ir a comer la comida de ellos, porque además mira cómo habla de ellos, como si fueran ajenos a... Ni siquiera conoces el país, ¿no? Ni Lo siquiera dices todo el conoce el tiempo. país, ni siquiera conoce el país, no conoce las regiones, los municipios, los barrios, absolutamente nada. Simplemente va donde lo tiene que ir y a donde sabe que están los votos y comprarlos. Es así de sencillo. ¿Dónde está el voto? Claro. Y ahí Porque sí. resulta que tenemos más de 22 millones de pobres en este país. Entonces, ¿a dónde hay que llegar? A donde esos pobres, como tal. Y una pregunta también que me hago ¿es porque está cambiando algo Colombia que en estos últimos años es más aplaudido lo que haces? Te lo hago de otra manera. ¿Crees que hace 15 años, 20 años tú podrías hacer el mismo humor político que ahora? ¿O es una cuestión epocal, que diría algún No, sí, teórico? era muchísimo más conservador este país hace Eso. 20 años. Creo que hubiera sido Más difícil, ¿no? imposible, mucho más difícil. Y pues hemos visto lo que ha pasado con esto, sobre todo hace 20 años, con un humorista que por hacer este tipo de humor político, pues terminó muerto. Cuéntale. La de Jaime Garzón, ¿no saben? Ah. Ya eso fue hace 22 años, está cumpliendo. Entonces, pues para nadie es un secreto y la incomodidad que generaba en ese momento. Ha sido un país muy, muy conservador, pero sí ha habido ciertos cambios, sobre todo acá en la capital, en Bogotá, que es del otro extremo realmente. Acá nunca ha ganado como tal los últimos años
la derecha siempre está como a la defensiva de eso. Y también nos ha dejado pues personajes en los que confiábamos de alguna manera y que han hecho un trabajo nefasto y muy doloroso y que terminan estirando también para este otro lado. Creería yo por lo que estaba hablando anteriormente, porque es que no terminan gobernando para el pueblo, como dicen ellos que van a gobernar, ni con sus ideales, sino para quienes invirtieron en dichas campañas. Y es lo que muy poca gente entiende. Yo en mi serie fui muy reiterativo en decir, nosotros, Juan Pablo González, su abuelo, Luis Carlos, decía, no nos metemos en la política, nosotros trabajamos desde las sombras. Entonces no te metas en la política, no nos manches el apellido. Nosotros damos la plata, pero ellos nos tienen que dar todo el territorio nacional eso, ¿no? Completamente. Si la plata no está ahí, los que hacen los negocios son ellos, nosotros les damos la plata, hagan esto, esto, esto. Los que gobiernan son quienes están detrás, que llaman y dicen, no me gusta ese ministro, sácalo de una vez. No me gusta esta otra persona, sácalo de ahí. Entonces a la final el presidente es un comodín realmente ahí, y quien toma las decisiones ni siquiera es el presidente, y acá no hemos entendido. Ahora, las votaciones por las legislativas en este último año fueron las más importantes en la historia de Colombia, las más grandes, que eso demuestra un cambio, son las que de verdad deberían importar, porque son quienes toman las decisiones. Si el presidente quiere ir y decir, bueno, vamos a pasar este nuevo proyecto, el que lo tiene que aceptar es el Congreso. Entonces creo que ahí la balanza sí ha cambiado mucho. Creo que hay gente importante en Cámara, que son 108 representantes, en el Senado, que son como 174 aproximadamente. Un cambio muy notable, claro, y eso muy genera importante. una relación diferente también con lo que hace. Total, con lo que vaya a pasar en el gobierno que llegue. Hay una... a quien no lo haya visto, yo sigo insistiendo que vea las entrevistas que le hace a la mayoría de los candidatos. Han pasado muchas y muchos. Más que recomendable la que hace con Francia Márquez, que hoy en día es un personaje fundamental en la política colombiana, por lo que representa, por lo que implica. Ha pasado Fico Gutiérrez, de la derecha colombiana, ha pasado Petro, han pasado muchos. Ahí hay dos cosas. Una es, no hace falta que me diga nombres, hay entrevistas de estas que no las pasas bien, no hace falta que me digas nada de nombres, pero ¿cómo te manejas en una situación donde estás hablando con un político que además está queriendo tener votos en ese momento? ¿Te sientes incómodo en algún momento? Sí, en muchas se siente uno incómodo, sobre todo porque no entiende de pronto el personaje y está ahí, porque además llaman de muchas zonas del país diciendo, ¿cuánto es? A ver, hay que pagarle, pero necesito estar ahí. Nos ha pasado, no lo aceptamos. O sea, que quieren estar ahí pagándote por la importancia que tiene el show. Sí, muchísimos. Sobre todo cuando se iban a lanzar todos los representantes a la Cámara o al Senado. Quieren estar ahí. De todas las zonas del país. Llamando de cómo haríamos. Incluso me llamaron también para viajar a Nueva York a hacerle una entrevista. No puedo hacer eso. No lo puedo hacer, porque si se la hago a una persona, se la tengo que hacer a todas. Y es el ejercicio que estamos haciendo con el tema de las presidenciales acá, que necesitamos que el último sea o el personaje que hemos llamado, que no nos ha contestado últimamente, pues es Fico, y lo necesitamos acá para que la gente conozca y vea el mismo ejercicio para todos. El mismo es el mismo. Cada uno tiene pues los trapitos al sol que llamo yo, que hay que sacarle. ¿Y por qué cree que no quiere? De pronto le puede hacer mucho daño con lo que pueda salir el personaje, o no sé si ya con la gente que se ha venido comprometiendo le dicen, por allá ni se aparezca, es mejor que no, vamos muy bien. No te veas en un espejo. Exacto. En Juanpis. Sí, puede ser, no lo sabemos. ¿Y a Uribe lo has intentado entrevistar? Lo intenté 5 veces ya. O sea, lo has intentado, ¿no te molestaría entrevistarle? Fue de las primeras. A mí no me molestaría. Eso se le llama provocación. A mí me molestaría, pero al personaje no. Para el personaje sería un sueño cumplido. Claro. Porque es su mesías. Claro, es su amigo del alma. Exacto. Y no ha querido ir nunca. No, ya me dijeron que no volviera a insistir. O sea, que no era una opción. ¿Quién te falta en pasar? Uribe sería el que más. Sí, es el que... ¿En Colombia alguien más? En Colombia... los hijos, de hecho hace poco tuve comunicación con Tomás y le escribí que cuándo. Entonces estoy como a la espera de esa entrevista. Pero acá, ¿quién nos falta? ¿A quién te gustaría? ¿A quién me gustaría? O sea, Pastrana, por ejemplo, ¿lo has entrevistado? Lo busqué también muchísimo. Y tampoco nada. Creo que no se es curioso que no quieran ni Uribe, ni Pastrana, ni Fico ahora verse con Juanpis. Con Juanpis, ¿no?
Sí, Pastrana sería bien, bien complejo. Hay muchos temas de fondo y mucha información que se tiene. Creo que para él no sería muy bueno, entonces creo que también es una entrevista. Porque iba a ser un especial expresidentes. El especial expresidentes era Reuniendo, que fue la que arranqué con Ernesto Samper, y no pude seguir con ningún Ya no otro. quisieron más. No quisieron más. Tengo en espera la de Juan Manuel Santos. Eso sí está. Él te lo va a veremos. conceder. Me dijeron que sí, que no era el momento, que no está en el país, pero sí es una entrevista que se va a llevar a cabo. ¿Es tu humor mucho para Colombia? ¿Crees que el humor de tu show de Juanpis sería entendido si vas a Buenos Aires, si vas a Ciudad de México, si vas a La Paz? ¿Sí? Completamente, porque creo que lo que nos une, sobre todo como latinoamericanos, es esa corrupción. Sobre todo lo que pasó en Chile, todo lo que ha venido pasando, todo ese cambio que ha venido pasando en toda Latinoamérica, que se ve en quienes eligen, pues es un humor que tiene una repercusión muy fuerte en cada uno de estos países, y lo empezaran a ver, porque de alguna manera, si no son los mismos nombres, son las mismas acciones las que realizan estos personajes. Entonces siempre el mensaje es, porque me llaman el tibio muchas veces, y creo que hemos sido muy, muy fuertes en nuestro mensaje, en nuestras investigaciones, en el noticiero, en nuestros sketches, por lo que no hemos tomado posición con un personaje político, y es porque en todo este ejercicio que hemos hecho, el sentarme con cada uno de los políticos, ver su equipo de trabajo, ver cómo piensan, ver cómo se mueven, me hace asquearme cada vez más de la política de dichos personajes. Entonces, si bien uno lee, bueno, la izquierda es esto, el centro es esto, la derecha es esto, con qué me siento más afín, con el liberalismo, con el neoliberalismo, con el partido conservador, con el otro, a la final no hay ninguno que me represente en ese sentido. Que toca votar, claro que toca votar, y siempre voy a votar en contra de él, lastimosamente, porque acá no votamos por el mejor. Me parece que este es el mejor, que este va a cambiar. No. Es como no queremos más esta mierda y cómo la cambiamos, pero pues tampoco es como el cambio. Entonces es muy, muy doloroso, y es poder sentarnos a hablar entre todos. Sé que el personaje es muy transgresor, completamente así se creó. Es un personaje que hace muchísimo daño, y para quienes lo entienden lo agradecen. ¿Se molesta mucho la gente con el personaje? Claro, pero los que saben a quienes se les está tirando, porque es que me dicen, ay, ¿por qué no le tira a la otra persona? Y yo, porque no es el que está gobernando. Es que resulta que los crímenes de guerra no están pasando por esta otra persona. Resulta que el país en este momento no está por esta persona. Y en su momento, si no empieza a cumplir esa persona lo que dice, se le va a dar a todo el mundo por igual. Y en las entrevistas se le saca a todo el mundo lo que decía anteriormente, los trapitos al sol, usted hizo esto. Como lo hacíamos con Petro, las bolsas, responda por las bolsas, venga, tome este arma, no, nunca tomé el arma, pero a ver, ¿cómo es la joda? No, de hecho la entrevista que le haces a Petro yo creo que es incomodísima, igual que incómoda es la que le hiciste a Fico en su momento, a la propia Rodolfo, Francia. A Francia, a cada uno, a todos por igual, porque también deben responder por eso. ¿Tienes miedo que te atrape demasiado el personaje hacia adelante? ¿Has pensado eso, me imagino? ¿Que me atrape a mí? O incluso para tu carrera, lo que quieras hacer en tu vida, que no puedas salir nunca de esa suerte de personaje ya reconocido. Creo que vi una película reciente que es como que solo la gente le veía como Juanpis. Sería, sí. ¿no? En la película. En la película como... ¿Te ocurre o no has pensado en eso? Me ocurre que la gente piensa que soy un Juanpis por vivir en el privilegio, claramente. Ajá. No me conocen, entonces como que eso no me molesta, porque pues no conviven conmigo y son simplemente cosas que piensa la gente, por así decirlo, pero no creo que vaya a pasar por lo que te decía, que muy pronto pienso abandonar la actuación como tal y estar detrás. Entonces creo que va a ser así el tránsito. El tránsito va a estar en la dirección del cine y denunciando desde otro lado del arte y sin humor, que a la final los últimos sketches que hemos hecho no tienen humor. Entonces la gente se monta y dice, qué malo se volvió Juanpi, no me hizo reír en esto. Y mi intención no querías hacerle reír. Hacerlo reír. De hecho, en Netflix, mucho de la pelea con ellos era, no, pero esta parte no tiene humor. Y yo, sí, pero tiene una denuncia maravillosa. Y eso no salía. Entonces, han sido muchos conflictos de qué quiero mostrar. Entonces dicen, no, qué mamera este man, se volvió súper mamerta, se volvió. Y no es mamertería, a la final es un tema de humanidad y de poder visibilizar lo que está pasando para un tema de no repetición.
porque es muy doloroso. Hay una frase acá muy conocida de quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. Resulta que quienes hemos venido conociendo la historia nos toca estar condenados a repetirla por esas personas que no conocen la historia. Entonces es desesperante lo que pasa en este país, es muy doloroso, porque vienen y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, y siguen mal. Y lo que pasa con esto es el miedo a perder nosotros ciertos privilegios. Eso es lo que pasa y por eso se sigue escogiendo este tipo de gobiernos. Es como, sí, no me gusta, pero necesito que este esté para que mi empresa salga adelante, para que todos estemos bien, pero a la final, cuando eso sigue pasando, pues las muertes que hay detrás son muchísimas. Y eso no nos damos cuenta, y eso es pensar desde el privilegio, y eso no es pensar en las miles de personas que han tenido que huir de sus propias tierras, dejarlo todo para que nosotros estemos cómodamente acá en la ciudad como si nada pasara. No, pero si todo está bien, no todo está bien. Volvieron las guerrillas, volvió la guerra, sigue habiendo masacres en todas partes del país, estuvimos en un paro armado, el mundo está en guerra, en su tercera guerra mundial, y no, acá tenemos unos medios de mierda, digámoslo así, como lo es Semana, como lo son también otros medios de comunicación, como Las Dos Orillas, como Pulso, que solo se están ensañados como en mostrar la vida de qué hice yo, qué hizo el otro influenciador, quién se casó, y así armamos como una cortina de humo a la realidad de lo que esto está pasando. Yo no sé cómo duermen esas personas de dichos medios de comunicación, porque a la final están haciendo un daño enorme a este país, y es esconder la realidad. Y eso está muy mal hecho. Entonces le meten a la gente por los ojos que este debe ser el presidente, que esta persona, y empiezan a tergiversar toda la información que nosotros hemos venido investigando con las mismas víctimas, con los actores del conflicto, y que sabemos que todo lo que están diciendo allá es completamente falso. Entonces salimos con un noticiero, salimos con unos sketches, salimos con unas entrevistas políticas y denunciamos lo que está pasando. Entonces ahora el que es un problema soy yo, porque soy quien es el incendiario de este país. Entonces soy el incendiario. Entonces no mostremos la realidad, quedémonos callados, sigamos todos felices como si nada pasara y listo, que sigan matando gente. Yo sigo viviendo mi vida porque dejé de culparme por lo que pasaba acá, porque trabajaba con las comunidades, porque decía vivo con todos los privilegios en una casa maravillosa que me compré y que me soñé, con mis 3 comidas al día, con agua caliente, con alguien que me ayuda en la casa, con esta empresa maravillosa. Y entonces dije, juepucha, ¿será que es que tengo que salir a vender todo esto para ayudar a otras personas? Y después entender que, primero, eso no es culpa mía, lo que está pasando. Segundo, es cómo utilizo todo ese privilegio para lograr aportar en algo o dignificar la vida de las otras personas, si bien puedo hacerlo. Y tercero, ¿cómo hago para visibilizar todo esto que está pasando y no culparme sobre eso? Y salir de ahí, porque mi vida en un momento se empezó a volver un 8 y entonces me tomaba 3 tragos y estaba con Rocío diciéndole, estoy mamado de esta vaina, y entender que esto no lo va a cambiar, que somos más de 7.000 millones de personas en el mundo y que cada día nace un pequeño asesino en el mundo, un pequeño tirano, un pequeño hijueputica, por así decirlo, que va a seguir dañando esto, y unas personas que no trabajan desde el amor, que es lo más importante. Pero la incomodidad, de hecho, es que un vídeo de Alejandro Riaño interpretando a Juanpis puede llegar a 7 millones, me decía, algunos de los que más se ven. Claro, y eso es incómodo porque es visto por mucha gente. Sí. Y eso provoca esa incomodidad de que le estás contando a la gente de otra manera, con humor, que además lo hace mucho más cercano, que yo creo que es la diferencia de los políticos. Eso acerca. Acerca, es completamente. Como mucho. Por eso creo que son tan importantes los espacios de humor. Sí, es fantástico. Que los políticos que tienen humor y que son inteligentes dicen, hay que estar allá, hay que ponerme la peluca, hay que coger la guitarra, hay que mostrar lo que somos, el que coge y juega 21 y allá quedó de presidente. O sea, ciertas personas que saben que hay que estar en ciertos lugares, cagándola. Claro, aunque la hagan de manera la que sea. Bueno, sí. Ya vamos terminando, que si nos vamos quedando sin tiempo. Siempre nos gusta terminar, Alejandro, con una suerte de tiki-taka, pregunta corta, respuesta así a la primera. Si quieres ser Alejandro, si quieres ser Juanpis, tú mismo puedes contestar a la primera. ¿Cuál es el estereotipo de los colombianos que más te jode que digan? ¿Qué más me jode? Sí, no a ti, sino cuando se habla de los colombianos y se estigmatiza por algo y tú digas, esto no es verdad. ¿Qué te jode eso? Me jode muchísimo cuando nos estigmatizan con el tema de Pablo Escobar y del narcotráfico. Porque eso no somos los colombianos.
Me iría a otra conversación, la voy a parar acá. Para una buena conversa vino... ¿Con esa? No, porque yo vengo de una tierra donde también es de narcotráficos. Total. Yo nací en un pueblo donde es de narcotraficantes. Y claro, cuando pero decía... no estigmatizan de la misma manera. Sí, cuando salía a cualquier rincón de España, era decir que venía de ese pueblo, eran los narcotraficantes. Es como para un colombiano en el exterior. Exacto, pero tú en cualquier rincón de España, para nosotros en el mundo En entero. el mundo, que es mucho más jodido. Es mucho más jodido. Hey, where are you from? I'm from Colombia. Oh, Pablo Escobar, man. No. Esa no. No. ¿Qué es lo que te aburre más en tu día a día? ¿Qué es lo que me aburre más en el día a día? La quietud, la falta de creatividad. Ahora tuve 3 semanas bien complejas donde yo mismo me invité a esa quietud y a la vagancia por cosas que estaba pasando, pero yo creo que la falta de movimiento, de creatividad y del quehacer. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Tenemos un medio muy importante que mueve muchísima gente. ¿Qué hacemos con toda esta información que hay? Lastimosamente me levanto en un país donde todo el día tenemos material, tenemos contenido. Sí, es inagotable, es inagotable. Y eso no es chévere para uno. Podría estar hablando de banalidades, pero nos toca hablar de cosas muy dolorosas. Y aprendí hace mucho tiempo que debía utilizar esta herramienta para eso, no para algo banal como lo era mi comedia anteriormente. Y eso fue lo que me llevó un momento a hacer catarsis, llegar a donde mi hermana, decirle, la estamos cagando porque estamos haciendo humor que no conlleva nada, ni invita a la reflexión, es ni invita interesante, a cuestionarse. ¿no? Es como el sentido del humor, ¿no? Total, y lo llevé de una manera muy, muy banal al principio el personaje, y cuando ya vi que tenía a esta gente, cuando ya había captado la atención, dije, ahora sí vamos a meterle de lo que hay que hablar, y así lo hicimos y así funcionó, pero nunca pensando como en cómo llegar a ser exitoso con el personaje, jamás, todo se dio de manera natural. Sí, eso es lo que se percibe, se transmite. Dime un personaje histórico o contemporáneo con el que te gustaría tomar un tintico, un vino, una cerveza, lo que sea. Que ya haya muerto. Sí, de donde fuere. Con Chaplin sería maravilloso. Con Chaplin. Encantado, sí. El que más. Sí. ¿Y al que no le aceptarías ni nada, ni un tecito? No, a cualquiera le aceptaría. Yo creo que hay que sentarse a dialogar. Otro país que no sea Colombia con el que un día te gustaría vivir un tiempito. Complicado, muy complicado porque amo vivir acá. Me he arriesgado por eso, pero yo creo que sería España, vivir en Barcelona. ¿Te saldría la Z así? No, ya me la explicaste. No, salía mal. Entonces era 5 y 6. Hay que contarle a la gente que estábamos ahí antes de entrar a la entrevista y le salía todo al revés. Era 6 y 5. Era una cosa extraña, pero bueno, es cuestión de práctica. No, pero gustaría mucho. Colombiano, vamos, latino, sí, salsa, vamos. Pablo Escobar, te vas para la mierda, te das la... Y ahora sí, para terminar, dime una palabra por cada una que te voy a decir. Gemelos. ¿Gemelos? Pucha, fortaleza, amor, unión, paz, necesidad, rumba, necesidad también. Hay que descansar y hay que disfrutar, disfrute. Twitter, cloaca, Uribe, tirano. Mafia, narcotráfico. Solo era una, ¿eh? No. Y la última palabra, déjame una palabra escrita para la pizarra. Va a sonar muy básico, pero así trabajo yo. Y es amor. Realmente hago todo con amor y es como el mensaje que dejo siempre al final. Suena muy, muy, muy básico, pero creo que, como decían los Beatles, todo lo que necesitamos, todo lo que necesitas es amor. Creo que desde que uno trabaje desde ahí, todo tiene sentido. Lo hago con mis hijos, lo hago en mi trabajo, lo hago en mi vida. Amor. No solo terminar así, pero desde que entré en este teatro sentí, pero por cada rincón, mucho amor. Muy buena onda. Así que gracias, Alejandro, por el ratito de charla en la pizarra. Sí, gracias a usted por la invitación. Y sí, acá se respira eso afortunadamente y la gente lo ve en cada uno de los detalles, en el equipo de trabajo, que es maravilloso porque esto no lo hago yo solo, sino hay un equipo genial que trabaja día a día por eso, por destapar esa
esa verdad, por mostrar la realidad de nuestro país. Entonces seguirá el odio como siempre, pero acá seguiremos trabajando desde el amor y desde el odio del personaje, porque es un personaje odiado, incitador, incendiario, pero que si la gente empieza a ver el mensaje de otra manera, entiende que es todo lo contrario a lo que queremos decir. Pónganse ya a buscar lo que hace este señor, como Juan Pis o como Alejandro Riaño. No se lo pierdan. Seguimos en la pizarra. Seguimos.